Buenos días, soy Alfonso Echanove y querría empezar felicitando a los organizadores del Congreso y agradeciendo la oportunidad de presentar los avances de esta investigación que junto con José Luis Retolaza y Leire San José estamos realizando en torno al valor social del emprendimiento. Voy a utilizar unas diapositivas como soporte, voy a ver si me dais unos segundos, si lo puedo compartir. Y bueno, creo que están ahí. Bueno, pues se trata de una investigación en torno a una aplicación estratégica de la contabilidad social al emprendimiento y para lo cual hemos contado con una organización que ha colaborado con el equipo de investigación. Esta organización se llama DEMA y es la agencia, el organismo de la Diputación Foral de Vizcaya encargado del apoyo al empleo y al emprendimiento. Entonces, a lo largo de estos próximos minutos, sí nos gustaría centrar un poco los objetivos de la investigación, hablar de la metodología, unos breves apuntes, los temas de discusión, presentar los temas de discusión fundamentales y extraer algunas conclusiones sobre las principales aportaciones que entendemos esta investigación está dando y las líneas futuras de investigación. Bueno, empezamos, por lo tanto, a la hora de establecer un poco el contexto, los objetivos de esta investigación, partimos de identificar la organización con la que estamos trabajando. DEMA, como he comentado anteriormente, es la agencia de la Diputación de Vizcaya para el empleo y el emprendimiento. Llevan trabajando 30 años, más de 30 años en estos temas. Se crearon para impulsar la cultura del emprendimiento en la provincia de Vizcaya y también para trabajar con empresas en fases de consolidación, de crecimiento, y a partir de ahí han desarrollado actividades siempre vinculadas al empleo y el emprendimiento. En 2019 se plantean la necesidad de calcular el valor social que generan a través del conjunto de sus actividades y para ello quieren utilizar el modelo poliédrico de la contabilidad social, un modelo que conocían de aplicaciones previas en sectores y en actividades totalmente diferentes a la suya. Además, se plantea un segundo objetivo y es, siendo conscientes de la especificidad de la actividad de emprendimiento, adecuar la sistemática de cálculo en el marco de este modelo poliédrico de la contabilidad social. Profundizando un poco en lo que sería la metodología, el modelo poliédrico de la contabilidad social, este es un modelo que amplía las perspectivas de la contabilidad financiera y podríamos decir que en torno a dos perspectivas fundamentales. Por un lado, porque incorpora diferentes sistemas de generación de valor. Si la contabilidad financiera se centra especialmente en el valor de mercado, el valor transferido como contrapartida a un precio real de mercado y que es recogido en la contabilidad tradicional, la contabilidad social genera unos nuevos sistemas por los cuales puede llegar a monetizar el valor que es transferido sin una contrapartida de precio real. Esto es lo que denominamos un ecosistema de valor de no mercado. Adicionalmente, podría también incorporarse el cálculo del valor emocional, algo que en el caso de DEMA no se ha realizado. Una segunda perspectiva de ampliación de la contabilidad financiera es que contempla el valor generado al conjunto de los grupos de interés, al conjunto de los stakeholders y, en suma, el valor generado a la sociedad a través de los stakeholders de cada una de las organizaciones en las que se implanta la contabilidad social. La contabilidad social, este modelo, funciona sobre 4 principios que subyacen en lo que es el proceso metodológico que se desarrolla en una organización. El primero de ellos es la stakeholder, como hemos comentado, y que en el caso concreto de DEMA lleva a empezar el proceso con la identificación del mapa de stakeholders y después, a lo largo del proceso, a establecer un diálogo con ellos, ¿no? En relación con este diálogo, se aplica el segundo de los principios, la perspectiva fenomenológica. Se trata de identificar a través del diálogo con los stakeholders el valor
que la organización les está generando, desde la perspectiva del sujeto que observa el fenómeno o aquí desde la perspectiva del sujeto de la organización que está recibiendo el valor. Un tercer principio es el del Action Research. Se trata aquí de una investigación-acción que en el caso de DEMA pues ha supuesto la implicación de un equipo de la organización para ir validando ciertos pasos y para ir dando consistencia al proceso a la vez que se interioriza como sistema de gestión a futuro para la organización. Y finalmente, y con un paralelismo con la contabilidad financiera, que pues en los procesos de valoración para la adquisición de activos o para la liquidación de pasivos se utiliza el valor razonable, lo mismo ocurre aquí ante la necesidad de valorar, de dar valor a transacciones que no tienen un precio real de mercado y, sin embargo, sí generan un valor. Entrando, por lo tanto, en la aplicación del modelo ADEMA, diríamos que hay como unas fases que serían comunes prácticamente a cualquier organización que implantase la contabilidad social y por las cuales voy a pasar rápidamente, porque serían comunes y nos centraremos después en los aspectos más diferenciales. Primero, la identificación del mapa de stakeholders. Este se hace y que en el caso de DEMA, además de algunos stakeholders que podrían ser comunes, digamos, a otras organizaciones, sí deja ver desde el principio, pues bueno, la clara orientación al emprendimiento, incluso en los stakeholders con los que se relaciona, ¿no? Se habla de la red de emprendimiento de Vizcaya, una serie de agentes vinculados que tienen que ver con los agentes del sistema educativo, otras agencias dedicadas al emprendimiento y al empleo. Se habla específicamente de emprendedores y emprendedoras y de centros formativos pues con una línea de trabajo clara en torno al emprendimiento. Bueno, realizada esta primera actividad, que es la identificación del mapa de stakeholders, se pasa a una segunda actividad, el diálogo con estos stakeholders. En el caso de DEMA se trató de 24 entrevistas que recogían una representación de al menos 2 personas, organizaciones de cada uno de los grupos de interés identificados y en algunos casos pues más de 2. La pregunta clave en este diálogo, el objetivo de todas las entrevistas, si bien son semiestructuradas, flexibles para ir tratando ciertos temas, pero el objetivo clave es qué valor les genera, además, entender cuáles son las fuentes de valor que para cada grupo de interés DEMA está generando. Y un tercer paso que diríamos también pues, que puede ser común a las organizaciones que implantan la contabilidad social es el cálculo del valor social. En los ecosistemas que hemos visto antes que nos demostraban un poco la integralidad de esta contabilidad social, ¿no? El valor social de mercado y luego el valor social de no mercado, que es un aspecto diferencial que recoge información del diálogo con los grupos de interés en lo que se denominan variables de valor. Aquí tenemos un extracto de la matriz de valor social de no mercado de DEMA y en la que vemos pues, cómo las variables de valor se asocian a indicadores, hay otros pasos intermedios de trabajo con el indicador, la estimación de proxies y al final se llega a un cálculo de valor sobre cada una de esas fuentes de valor, variables de valor que hemos identificado en el diálogo. En todo caso, como apuntaba antes, el aspecto realmente diferenciador al aplicar el modelo en DEMA es que en el diálogo con los stakeholders surge de forma recurrente la creación de empresas como una de las principales variables de valor. Y la creación de empresas desde una perspectiva de trabajo conjunto con otros agentes de un ecosistema de emprendimiento y de innovación, lo cual nos lleva a identificar un subsistema nuevo, digamos, que es el del valor inducido. El emprendimiento ha sido tratado en diferentes estudios en relación con el crecimiento económico, con la competitividad de los territorios y de ahí la importancia de generar un contexto que facilite el emprendimiento, ¿no? La necesidad de los gobiernos de generar ecosistemas de emprendimiento. Estos estudios han dado lugar a conocidos modelos de análisis de competitividad y de los sistemas de emprendimiento, como el diamante de la competitividad de Porter, los dominios del ecosistema de innovación de Eisenberg, y en todos ellos, en todo caso, se subraya esa importancia del contexto
y de que el resultado final de la creación de empresas es el resultado de la interacción de diferentes agentes que están aportando desde el sistema educativo, desde el sistema de financiación, el propio tejido empresarial, etcétera. Entonces, en ese ecosistema de emprendimiento, DEMA es un agente importante y el valor que vemos que genera a través de esa creación de empresas durante un ejercicio es un valor inducido, trabajado junto a toda la cadena de valor del emprendimiento en Vizcaya. Nos planteamos entonces cómo cuantificar este valor inducido por DEMA y partiendo de una realidad de 287 empresas que son las que en el ejercicio analizado 2018 DEMA había creado. Digamos que esas empresas a las que estaba prestando un apoyo en el momento de su creación y constan, por lo tanto, en su sistema de información. El valor inducido sería la suma del valor generado por cada una de las empresas, lo cual nos llevó a tratar de identificar los criterios que podían acercarnos a cuál es el valor de cada empresa. Y para ello, por un lado, identificamos el empleo generado y el valor añadido, que son outputs comunes en el marco conceptual incluso del Global Entrepreneurship Monitor. Y eso nos llevaba a identificar cómo, partiendo de proxies sectoriales, podíamos ver el valor que cada una de las empresas había generado individualmente. Identificamos también la necesidad de un tercer criterio, dado que el emprendimiento se ha relacionado muy a menudo con la reducción del tiempo que se tarda en encontrar un empleo y la reducción en consecuencia pues, de ciertas dependencias de la persona que está buscando un empleo y que puede tener dependencias de la administración pública o de agentes privados, se reducen esas dependencias y por lo tanto se genera un valor social e incorporamos también ese criterio. A partir de la consideración de esos tres criterios en el algoritmo que tenemos establecido aquí arriba, llegamos al cálculo del valor social inducido. A título de ejemplo, y sin que sea, creo, lo más importante en este momento, el valor social inducido por DEMA, colaborando en la creación de estas 287 empresas, ascendía en este ejercicio a 17 millones de euros. Pero veamos que lo importante, creemos que aquí es el aspecto de generación de un sistema que nos permitirá a lo largo del tiempo una trazabilidad y esa visión estratégica que podemos tener del análisis de la evolución, del análisis del pasado, vincularlo a futuro, etc. Termino aquí con unas conclusiones. Si subrayaría ese aspecto innovador, se ha monetizado el valor social inducido, se ha generado este nuevo sistema de valor en el marco poliédrico de la social y teniendo en cuenta la acción de DEMA, en este caso, en un ecosistema de emprendimiento territorial. Subrayaría también que esto supone pues, aportaciones significativas en el ámbito de la estrategia y tanto desde la perspectiva de la estrategia de empresa como desde la perspectiva de la estrategia territorial. Por un lado, para los propios emprendedores pueden tener una visión estratégica en el momento de abordar su plan de negocio en la medida en que dispongan de un sistema para el cálculo de la gestión del valor social generado y pueden ir viendo su trayectoria de generación de valor social. Para agencias de emprendimiento como DEMA les permite introducir la perspectiva social al emprendimiento, que era quizás uno de los objetivos de DEMA al abordar este proyecto de monetización del valor social que generan, ¿no? Y bueno, para el diseño de políticas públicas, desde esta perspectiva de la estrategia territorial, la contabilidad social surge como un sistema de gestión estratégica del emprendimiento social, algo que desde la perspectiva territorial se está impulsando en un contexto como el actual de forma significativa. Terminaré planteando algunas de las limitaciones de este estudio y las futuras líneas de investigación. La principal limitación tiene que ver con que hemos utilizado la contabilidad social ex post. Estas organizaciones no sabían que íbamos a hacer una contabilidad social cuando fueron creadas. DEMA no las había apoyado tampoco sabiendo que iba a hacer una contabilidad social
y por ello pues los datos con los que contamos son principalmente datos contables y no tanto datos de transacciones de valor de no mercado. Y luego, por otro lado, incluso en DEMA, y esto es un aprendizaje en general para las agencias de emprendimiento, falta un seguimiento sistemático de las empresas creadas, de tal forma que el valor agregado, por ejemplo, lo hemos tenido que inferir de aplicar unos proxies sectoriales. Hemos sido bastante exhaustivos, las 287 empresas las hemos clasificado en 61 actividades utilizando códigos CNAE, pero bueno, y con criterios de prudencia hemos establecido esos proxies que nos han servido para identificar el valor agregado de cada una de ellas. Pero bueno, pues en respuesta un poco a estas limitaciones que hemos visto, tenemos una línea de investigación ya abierta y que consiste en incorporar el sistema, digamos que ex ante, en fases previas del proceso emprendedor, de tal forma que la propia DEMA pueda participar con los emprendedores y apoyarles en el momento de la generación de ideas, en el desarrollo de planes, incorporando la idea de valor social. Y de esta manera estaríamos trabajando quizás en transformar lo que es un plan de negocio tradicional al plan de valor social. Creemos que de esta forma pues, podemos estar avanzando hacia la generación de valor social en el emprendimiento de forma significativa. Y con esto pues no me quedaría nada más que agradecer mucho la atención que habéis tenido a esta comunicación y desear pues que el Congreso pues vaya bien en este día final. Y estoy intentando dejar de compartir, pero no puedo dejar de compartir la pantalla. Me habría gustado pues saludaros un poquito más en grande, pero no puede ser. Muchas gracias y buen final de Congreso.